Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, con los auspicios de la Universidad Nacional de Pilar, Materazzi, Reinventamos el Descanso, Café Confitería Don Panadero, con insumos y materias primas de IHA SRL. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, agradecemos su preferencia. Una de las noticias más importantes del año, sin lugar a dudas, ha sido la crisis carcelaria a partir de los acontecimientos que se generaron, sobre todo en dos penitenciarías. El caso de la penitenciaría de San Pedro del Cuamanduyú y también de la penitenciaría de Encarnación, departamento de Itapúa. Recordarán aquellos casos sonados. Incluso el propio presidente Mario Abdo Benítez había decretado la situación de emergencia del sistema carcelario en nuestro país, y ese decreto de situación de emergencia ha sido acompañado por una ampliación presupuestaria. Lo cierto y lo concreto es que generó bastante preocupación y sensibilidad ciudadana lo que ha acontecido. Las muertes, sobre todo en la penitenciaría de San Pedro del Cuamanduyú, recordará la audiencia que estamos hablando de 10 muertos y de más de una decena de heridos. En el caso de los fallecidos se hablaba de decapitados, de calcinados, de muertes a sangre fría. Por eso finalmente ha generado, reitero, sensibilidad social aquellos acontecimientos. Y sin lugar a dudas, se puso en perspectiva la política del sistema penitenciario en nuestro país, sobre todo atendiendo a los datos estadísticos. Y quiero compartir algunas cuestiones precisamente de esos datos estadísticos con ustedes. Pero antes de compartir esos números, tenemos que recordar a nuestra audiencia que el sistema penitenciario depende directamente de una entidad que es justamente el Ministerio de Justicia. Y en este momento no estoy recordando con precisión, pero probablemente sea el único ministerio que desde que asumió el presidente de la República ya tenemos 3 ministros. El primer ministro fue justamente Julio Javier Ríos, el segundo Eber Ovelar, y actualmente la cartera está ocupada por la doctora Cecilia Pérez. Bueno, los cambios de ministros también obviamente son necesarios siempre y cuando no haya resultados de la gestión. Y lo que más se había cuestionado precisamente es la política y por otro lado también los resultados de la gestión. Aunque también debemos acotar que en algunos casos no solamente depende de la gestión de la persona que está al frente de una entidad del Estado, sino el problema es sistémico. Y sin lugar a dudas, cuando hablamos de la crisis carcelaria, estamos hablando de una cuestión sistémica. Es decir, el ministerio, lo que se le faculta desde el punto de vista legal al Ministerio de Justicia depende también de otras instancias. En este caso particular, por lo menos en una primera instancia, de la Administración de la Justicia. Entonces no pasa desde esa perspectiva solamente por la gestión de la persona que esté ocupando el cargo de ministro o de ministra. Queremos acotar eso. Por otro lado, la prensa había titulado toda esta crisis carcelaria en los siguientes términos: las cárceles en Paraguay a punto de estallar. ¿Por qué ese titular en los medios de comunicación? Y precisamente por los datos estadísticos. En el mes de marzo, precisamente ya se había tomado una decisión. El Ministerio de Justicia había decidido el cierre precisamente de la penitenciaría más importante del país, que es la penitenciaría de Tacumbú. ¿Por qué? Porque en esa ocasión se encontraban 4.117 reos en la cárcel de Tacumbú, cuando en realidad la infraestructura edilicia solo podía acoger a 1.300 presos. Eso de alguna manera evidenciaba que, digamos, el desborde y la crisis ya del sistema carcelario en nuestro país. Y algunos datos que no son menores.
Por lo menos los últimos, a lo mejor vamos a ver si durante el desarrollo de nuestro programa actualizamos. El 25% de la población carcelaria son extranjeros. 210 de aproximadamente 10.000 son adultos mayores y un dato que no es menor, el 9.1% de la población carcelaria son reincidentes. Y esto representa todo un desafío respecto de uno de los objetivos fundamentales del sistema penitenciario, que tiene que ver con la reinserción de los reclusos en la sociedad. Nos acompaña hoy para este balance del sistema penitenciario 2019, la principal responsable de la política penitenciaria en nuestro país. Estamos hablando de la doctora Cecilia Pérez, ministra de Justicia. Muy buenas noches, ministra, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches a ustedes, a los demás panelistas y a la audiencia. Gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, los agradecidos somos nosotros, comprendiendo la agenda apretada que tienen los ministros del Poder Ejecutivo y sobre todo cerrando el año. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco, a la ministra, a la audiencia y a Juan Pablo. Buenas noches, Juan Pablo. Gracias, Francisco, a la ministra, a Karina y a nuestra teleaudiencia que nos sigue domingo a domingo. Bien, sin más preámbulos, vamos a ir a una pausa, no sin antes preguntarnos, ¿ha mejorado el sistema carcelario en nuestro país? Y si queremos de alguna manera poner en una perspectiva mayor el sistema penitenciario, ¿hay una nueva política? ¿Se ha aprendido algo de la crisis aguda por la que había atravesado ese sistema, el sistema penitenciario, durante este año? ¿Y cuáles son los resultados que se podrían compartir? ¿Son alentadores? ¿Hay un futuro promisorio de mejoramiento? De todo eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La crisis que se había desatado durante este año dentro de nuestro sistema carcelario, decíamos en el bloque anterior, ha generado una sensibilidad y preocupación ciudadana. Queremos iniciar con la descripción de los hechos porque se supone que esos hechos tienen que convertirse en un aprendizaje para la formulación de las políticas públicas. En ese contexto queremos trasladar la pregunta a la ministra de Justicia, que hoy nos acompaña, la doctora Cecilia Pérez. Ministra, ¿qué se aprendió de la crisis que se desató en varias penitenciarías durante este año? Y recuerdo dos casos puntuales que hemos tratado aquí en Visión País. El caso de San Pedro del Ecuamanduyú y el caso precisamente de Encarnación, aquella vez que le tomaron de rehén a uno de los guardiacárceles, ¿no? Y que bastante la prensa se hizo eco de esos hechos. Obviamente no son los únicos, pero fueron los más sonados. A partir de esa situación, ¿se puede hablar de que el Ministerio de Justicia tomó algunas medidas que pudieran redirigir, digamos, esas situaciones de crisis? Bueno, con relación puntualmente a los dos hechos, hay que tener en cuenta que el sistema penitenciario es un sistema que estaba ya deficitario y la presencia, por decirlo de alguna manera, numerosa
de grupos del crimen organizado aceleró el deterioro del sistema en sí y de las cárceles en particular. Cada centro penitenciario tiene como su propia dinámica. No podemos decir que los del interior sean iguales que Tacumbú, porque Tacumbú tiene otra forma de vida, por decirlo de alguna manera. Pero sí hay ciertas cuestiones que se deberían de haber tenido en cuenta, que lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? Y una de ellas es la falta de conocimiento de cómo funciona el sistema que se tiene cuando uno hace una denominación de un director de un centro penitenciario que viene de afuera, que no conoce el sistema y que no se ocupa de aprender el sistema para poder gestionar una cárcel. Eso es determinante porque hay como un quiebre entre el funcionamiento del sistema de seguridad, principalmente del personal antiguo que ya está hace rato trabajando ahí, y una persona que viene de afuera que tiene un mayor rango y tiene un conocimiento nulo de la gestión. Entonces, ¿podemos decir designaciones políticas? Sí, el ministro Ríos públicamente reconoció que los centros penitenciarios estaban dirigidos por personas que habían sido recomendados por ciertos sectores políticos. Nosotros no decimos que está mal, lo que decimos es que no va a ser nunca igual, porque no sabe cómo funciona el sistema y está mandando a gente que sí sabe cómo funciona el sistema. Entonces eso inicialmente genera un quiebre por decirlo de alguna manera, la cadena de mando. El segundo paso que debería de tener una persona que viene de afuera es aprender de los superiores de guardia, del jefe de seguridad, más allá del sistema, porque sabemos que es un sistema corrupto y que el sistema tiene sus mecanismos de corrupción, pero también tiene mecanismos de gestión que contienen el sistema, porque hoy no podemos hablar de que van a mejorar las cosas en este sistema que tenemos hoy. O sea, puede sonar políticamente incorrecto que yo esté hablando de esto, pero no estamos nosotros en condiciones de maquillar ninguna situación, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema deficitario, un sistema que está totalmente contaminado con la corrupción, y para muestra basta un botón, ¿verdad? Cada 15 días hay algún episodio que tiene que ver, como lo que ocurrió esta semana que pasó, de un funcionario que intentó introducir 2,5 kilos de crack dentro de Tacumbú. Entonces, nosotros no vamos a maquillar nada, pero tratamos de trabajar conteniendo el sistema con las herramientas que tenemos, pero no hay que dejar de lado que hay que trabajar en la cuestión de fondo, porque si no, no vamos a salir nunca de la crisis. Ahora, ministra, ¿quiénes integran institucionalmente el sistema penitenciario aparte del Ministerio de Justicia? Realmente el sistema penitenciario depende del Ministerio de Justicia solamente, pero si nosotros vamos a trabajar en una reforma y hacer las cosas de una manera diferente, a partir de ahora se tiene que involucrar a los otros poderes del Estado. El Poder Judicial tiene muchísima responsabilidad en todo lo que sucede, y cuando hablamos de responsabilidad hablamos de ciertos índices de personas sin condena. 75% de la población penitenciaria no tiene condena. Eso implica que nosotros no podemos trabajar con ese porcentaje. El tratamiento penitenciario se aplica a los condenados, no a los procesados, y eso genera un déficit importante del espacio físico, porque todo lo que es espacio físico que debería de estar dedicado o en función a una gestión de tratamiento penitenciario está ocupado por seres humanos. Entonces, por ese lado hay una necesariedad de que uno de los pilares de la reforma, el Poder Judicial asuma una postura, hasta podríamos decirlo, de protagonismo compartido. Y también el Poder Legislativo, que lo dije antes y lo vuelvo a repetir, en esta crisis sí se puso la camiseta, y cuando hubo que modificar las leyes lo hizo de una manera tal que descomprima, pero no es la única solución. De hecho, que la Comisión de Reforma y algunos legisladores están en un seguimiento permanente de las modificaciones legislativas que nosotros creemos que son necesarias para
para poder afrontar esta situación. Pero va a llegar un momento en el cual vamos a tener que sentarnos todos a trabajar en un sistema de reforma o en un esquema de reforma que se convierta en una política de Estado, no en una política de gobierno ni en una política solamente del Ministerio de Justicia. Y hablábamos fuera de cámaras con Karina, por ejemplo, del sistema de salud pública. Nosotros tenemos personal médicos, psicólogos, que son del Ministerio de Salud, que son del Ministerio de Justicia, pero que también, por ejemplo, prestan servicios en el Ministerio de Salud. Entonces, si vamos a seguir trabajando con los horarios establecidos diferenciados del personal penitenciario con el personal considerado de blanco, vamos a necesitar más personal, pero también vamos a necesitar apoyo de las gobernaciones y de los hospitales regionales en las localidades donde hay centros penitenciarios, porque el sistema no está diseñado, ni ningún sistema penitenciario en el mundo está diseñado como para que la persona privada de libertad reciba servicios de salud fuera del sistema de salud pública. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad?, en el cual tenemos que darnos cuenta de una vez por todas de que el problema es de todos. Ya no funciona el esquema de tirarlos adentro, cerrar la puerta y mirar para otro lado, porque el problema está permeando los muros, como fue el caso de Zamora o el caso de Encarnación mismo, que las personas privadas de libertad salen del sistema aterrorizando prácticamente a la población con conductas delictivas. Sumado eso a que el trabajo que tenemos que hacer, un trabajo de cooperación regional por la presencia de grupos del crimen organizado, en su mayoría de origen brasilero. Bueno, de manera magistral, por supuesto, la ministra está explicando, y reformulo la pregunta. Para que realmente funcione el sistema penitenciario, creo que, reitero, acaba de explicarnos de manera bien didáctica de que depende de otras instituciones. El problema es sistémico, como ya hemos dicho en otras programaciones. Hoy compartimos cookies de chocolate y de un intenso espresso italiano. Este café puedes prepararlo de forma muy fácil y manteniendo la calidad de siempre con las máquinas para cápsulas para deleitar a tus amigos, reuniones corporativas y eventos ejecutivos. Visita el local en Dr. Bernardino Caballero entre Guido Hispano y Víctor Andrade, Asunción, WhatsApp 0986-334-177. Redes sociales Don Panadero PY. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Café Confitería Don Panadero. Quiero poner en perspectiva para los panelistas lo que acaba de describir, y a lo mejor podemos utilizar el calificativo políticamente incorrecto, porque muchas veces lo que ocupan cargos en la función de un Estado tiene lo que se denomina el discurso de Estado. Entonces, trata siempre, digamos, de tener cierto cuidado en la construcción del discurso. Sin embargo, felicitamos la sinceridad en la descripción de los hechos, porque finalmente, ¿qué podemos esconder de la ciudadanía después de la crisis, ¿no?, por la que atravesó el sistema carcelario en nuestro país? Desde ese punto de vista, ¿qué análisis amerita? En primer lugar, me sumo a la felicitación por el diagnóstico, ¿verdad? Por dejar en claro y poner sobre la mesa las diferentes dimensiones del problema y por volver a colocar sobre la mesa la responsabilidad conjunta de múltiples instituciones y de la ciudadanía plena en relación a esta problemática, ¿verdad? Hablábamos del tema de salud. Cualquier enfermedad parte de un diagnóstico. Sin diagnóstico nosotros no podemos diseñar políticas que permitan superar las problemáticas que se tienen. Y en ese sentido, ministra, me parece sumamente interesante este planteamiento de la responsabilidad del Poder Judicial, ¿verdad? O sea, ya es reiterado en varias oportunidades que tocamos este tema, Francisco, en el programa, salta esa dolorosa cifra de la cantidad de personas procesadas que están hoy privadas de libertad sin condena, ¿verdad? O sea, en un Estado de Derecho donde debería haber ciertas garantías, finalmente el Ministerio de Justicia se está haciendo cargo prácticamente de un eslabón de la cadena de responsabilidades que no le compete, ¿verdad? Que tiene que ver con un proceso judicial lento, con un proceso que no garantiza
todos los derechos que deberían ser garantizados en ese proceso y que terminan finalmente como medida precautoria destinarlos en ese lugar. Entonces me parece interesante esos dos puntos y finalmente un elemento que me parece también muy noble de colocarlo en este diagnóstico que tiene que ver con esa perspectiva del depósito de seres humanos, ¿verdad? O sea, no tener un sistema de salud interno que garantice el acompañamiento. Recordemos que independientemente a lo que hayan al hecho que hayan cometido por el cual están hoy privados de libertad, son seres humanos y hay un Estado que debe garantizar su seguridad. Yo coincido plenamente. Yo creo que en realidad este programa va a ser un programa donde vamos a coincidir mucho, Francisco, Karina y nuestra invitada, en varios de los temas, porque venimos hablando, incluso durante este año hemos tenido algunos programas donde hemos puntualizado el tema de la situación penitenciaria cuando se dieron en aquel mes esos hechos terribles en la penitenciaría en San Pedro. Ahora bien, también me parece interesante analizar desde el punto de vista de generar un debate público sobre la necesidad de encontrar a todos esos actores en una mesa. El Poder Judicial trabaja por su cuenta, el Ministerio de Justicia trabaja por su cuenta, cuando en realidad deberían todos juntos ver cuál es la problemática de fondo. Y esa problemática de fondo es muy bien lo que decía Karina recién, o sea, cuando empecemos a entender de que esos lugares donde están privados de su libertad estas personas no son un simple espacio donde se los deposita y se los olvida, porque en el tiempo seguramente una madre es la que va a visitar a un familiar o una hija, a un padre que está privado de su libertad o situaciones así, pero ya después en el tiempo la gente se va olvidando de ellos y eso genera también una situación terrible para la autoestima de la persona que está privada de su libertad y genera todo un conflicto al interior también, hacinados, sin servicios básicos, sin comida, ya que están trabajando también en el presupuesto que manejan en mejorar todo eso, pero bueno, siempre la calidad puede mejorar cada vez más para todas estas personas privadas de su libertad. Pero bueno, yo creo que es un tema que tenemos que debatirlo entre todos y lastimosamente cuando una persona es privada de su libertad se crea todo un estigma alrededor de ellos y luego cuando tratan de reinsertarse en la sociedad la gente le da la espalda. Y bueno, y hay que replantearse y reentender el concepto también de la gente que cumple una condena. ¿Cuál es el verdadero problema del sistema carcelario en Paraguay? ¿Tiene que ver con los recursos humanos? ¿Tiene que ver con recursos presupuestarios? ¿Tiene que ver con cuestiones de decisiones políticas? ¿O hay otros elementos que podríamos agregar? Puntualizaremos cada uno de los aspectos mencionados, tratando de buscar alguna solución a la crisis que se generó durante este año. Brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Jugar en la primera división es una profesión bastante exigente. El entrenamiento físico juega un papel fundamental en la vida de un deportista, al igual que el descanso. ¿Por qué? Porque es uno de los factores más importantes a nivel muscular y fisiológico. Por eso utilizo el mejor sistema de descanso que me brinda mi colchón Materazzi, desarrollado para una mejor calidad de vida. Viví una nueva experiencia reinventando tu descanso. Las cárceles paraguayas durante este año fueron noticias porque dos bandas brasileñas, el primer Comando Capital, conocida por su sigla PCC, y la otra banda, que es el Comando Vermelho, decía por lo menos las noticias de prensa, que prácticamente eran estas dos bandas brasileñas quienes ejercían cierto poder y control de algunas penitenciarías del país. Y apareció una tercera banda, pero paraguaya, conocida como el Clan Rotela. ¿Y cuál era el problema de fondo? Siempre, según versiones periodísticas, el tráfico o el control sobre el tráfico de drogas.
precisamente, digamos, en el país y el microtráfico dentro de las penitenciarías. Según los datos estadísticos a los que pudimos acceder desde la coordinación de prensa de nuestro programa, 400 presos, 400 reos, considerando toda la población penitenciaria, son o están identificados con el primer comando capital, el PCC. No es un dato menor, sin lugar a dudas. Y queremos trasladar ahora la pregunta a la ministra de Justicia, que hoy está con nosotros, para los que recién están en sintonía de Visión País, está como invitada. ¿Hay algún plan que se tuvo en cuenta considerando las experiencias de estas dos bandas brasileñas, el clan Rotella y toda la crisis que se había generado durante el año, ministra? Bueno, en el Brasil hay 32 facciones en total. Nosotros conocemos por sus siglas el PCC, el Comando Vermelho, y hay otra que no opera directamente dentro de los centros penitenciarios, que es que le conocen como Bala na Cara. Hay otras dos también que operan fuera, pero internamente nosotros tenemos el enfrentamiento principal, es el PCC con el clan Rotella. Y hoy el trabajo que se hace es de contención, pero nosotros tenemos que trabajar en ubicar en los pabellones, en los nuevos centros penitenciarios que están adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas, 2 en Emboscada y 1 en Mingaguazú, tienen pabellones considerados de máxima seguridad. En estos pabellones la gestión es diferente y la distribución de los internos también es diferente. Los pabellones de máxima seguridad albergan máximo 2 personas por cada celda y tienen un sistema diferenciado que, a diferencia de los demás, porque es importante segregar esto, por lo menos los líderes de estos grupos, los líderes principales deben ser segregados de la población para cortar el reclutamiento que hacen con los demás internos. Y claro, las malas condiciones de habitabilidad, la poca higiene, el poco acceso a la salud, la mala alimentación generan el caldo de cultivo y ellos son la bacteria, porque así es como comienzan reclutando, mejorando las condiciones dentro del mismo centro penitenciario. Y me decía un interno, me decía directamente, yo entré acá porque yo robé un celular, yo ni siquiera usé a ningún arma, o sea, yo no le asalté a la persona, pero de mí nadie se acuerda acá adentro. Ya estoy hace 4 años, me dijo. Y bueno, si no va a avanzar mi proceso y ellos me piden que yo le mate a alguien a cambio de protección, voy a tener que hacer porque tengo que sobrevivir. Qué terrible que usted está describiendo, ministra, y lo que había dicho en el bloque anterior. ¿Cuál es el problema si tuviéramos que jerarquizar, digamos, en la identificación de las dificultades entre recursos humanos, recursos económicos y decisiones políticas? Bueno, el dotar de mayores recursos, de mayor presupuesto al Ministerio de Justicia es una decisión política. Básicamente porque son los del sector o la clase política propiamente la que vota el presupuesto. O sea, hablando de una manera simple, pero no es tan simple. Sin embargo, nosotros necesitamos recursos para hacer una inversión en infraestructura porque no podemos crecer, Tacubú no puede crecer hacia ningún lugar sin pasar sobre el río, pues ya no tenemos más espacio físico. Pasa lo mismo con los otros centros penitenciarios. Nosotros necesitamos nueva infraestructura y necesitamos nuevo personal. Para eso necesitamos recursos para contratar, pero también necesitamos recursos, y antes de contratar necesitamos recursos para formar al personal. Porque una de las claves, podemos tener cárceles dotadas de la mejor infraestructura, de la mayor tecnología, pero los aparatos los manejan los seres humanos. Y si la persona que va a trabajar en los centros penitenciarios no tiene una formación y una educación para lo que va a hacer, y tiene que tener un perfil, tiene que haber un perfil de agente penitenciario, porque van a trabajar donde todos han fracasado. O sea, trabajar en el sistema penitenciario no es para cualquiera. Siempre cuando vienen a pedirme trabajo les digo, ¿estás seguro?
Porque, o si no, genera otro tipo de problemas. Si la persona no tiene las condiciones para trabajar en el sistema, comienza a enfermarse, tiene problemas emocionales, de ansiedad y después ya se vuelven adictos. Comienzan tomando pastillas y después ya consumen drogas. Entonces se genera un problema más en vez de ser una solución. El que entra a trabajar en el sistema penitenciario tiene que saber que tiene que entrar a transformar vidas. Y eso no es para cualquiera. Justamente quiero considerar ese último aspecto. No es para cualquiera, en el sentido de, una cosa es la cualificación de los recursos humanos para que adquieran las competencias profesionales. Pero por otro lado tenés otra realidad que tiene que ver con la honestidad y algún control mucho más riguroso respecto a los hechos de corrupción, digamos, de los personales que están en los sistemas penitenciarios. No quiero satanizar sin lugar a dudas, pero es una realidad, ministra. En ese sentido, ¿cuál es la política que actualmente están implementando? Ahora es sin contemplaciones. No, nosotros no podemos en una situación de crisis estar perdonando pretensión de ingresar a los centros penitenciarios ningún tipo de violación de normas, desde tratar de ingresar alcohol, que no es propiamente un delito, a tratar de ingresar drogas, como hemos visto, a permitir el uso de armas dentro de los centros penitenciarios, o no ejercer un control que después deriva en hechos mayormente graves, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con el sistema penitenciario? Es un sistema que está comprimido al máximo hoy. No, la consecuencia del incumplimiento de las normas no es una sanción administrativa por el simple incumplimiento. Generalmente vemos que se matan, se drogan, se descontrolan y le afectan a terceros, ¿verdad? Ya sea otro interno que no tiene nada que ver o el mismo agente penitenciario que está haciendo su trabajo o terceras personas, como fue el caso de Zamora, ¿verdad? De la liberación o el rescate, que falleció un comisario y que hubo civiles en riesgo que se salvaron seguramente de milagro, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros permitir absolutamente, vamos a trabajar, hemos tenido largas conversaciones con una amenaza de huelga, se ha peleado y el único aumento, que realmente no es un aumento, sino los reajustes que se hicieron en el presupuesto que le beneficiaron al Ministerio de Justicia, fue el único que no fue cuestionado ni discutido ni siquiera por Hacienda, porque se estableció un esquema de recategorización sobre la base de concursos. Es lo que hoy hay y es lo que se puede hacer. Siempre les dijimos, nosotros vamos a pelear por los derechos de ustedes, pero ustedes tienen que cumplir con sus obligaciones. Pero si nosotros no le dotamos, no le capacitamos, ¿a qué punto nosotros les vamos a exigir? Nosotros tenemos personal penitenciario que termina el colegio, la educación pública termina sentado con el interno. O sea, el interno estudia y él a la par estudia con el interno, porque no terminó el bachillerato. Entonces, es el sistema que tenemos hoy. Nosotros tenemos que trabajar en... Yo abogo porque la formación de la persona en el trabajo va a generar personas con vocación y personas probas y honestas. Ahí sí le vamos a poder exigir más de una manera tal que se le da todas las herramientas para que cumpla bien el trabajo. Es una obligación de nosotros como Estado, pero ellos también tienen que cumplir con sus obligaciones una vez que tengan para responder. No estoy tratando de blanquear los hechos de corrupción actuales, pero es un elemento demasiado importante la formación y la educación del personal como para que nosotros podamos exigir personas honestas y probas que estén administrando ese tipo de problemas. Por eso es tan importante la vocación. Trabajar en el sistema penitenciario es para gente que tiene vocación de servicio, pero no un servicio de solidaridad, ni como decimos siempre, el el preso que era pobre. No, es una vocación de transformación de vidas y ellos tienen que comenzar por la formación y la educación que reciban, tienen que modificarle su propia vida a ellos. Nosotros hicimos un programa de pasantía en gestión penitenciaria en el periodo anterior, porque esta es mi segunda vez en el Ministerio de Justicia, y yo les enseñaba a ellos la materia de legislación a los pasantes, que eran 60, ¿verdad? 48 hombres y 12 mujeres, y les hacía preguntas
extremadamente básicas sobre la base de la Constitución y ellos no sabían. Me dijeron, por ejemplo, que Bernardo de Velasco era un prócer de la independencia. Entonces, yo cuando me planteaban eso les decía, se van a ir a estudiar y me van a venir a decir nombre de 10 próceres. Y le preguntaba a la persona, al grupo, porque trabajamos en grupos, vos ahora te vas a ir a tu comunidad, ¿de dónde sos? De Emboscada. ¿Y cuántas personas en Emboscada saben que Bernardo de Velasco no fue un prócer de la independencia? No sé. Bueno, ahora vos cambiaste tu vida. Vos vas a ser seguramente la primera persona que pueda aclarar o discutir este tipo de cosas. Y doy un ejemplo básico porque era una forma de medir la educación que tenían, ¿verdad? Entonces, una persona con poca educación o con ninguna educación es más fácil que se preste a cuestiones de violación de normas o de comisión de hechos punibles que una persona que no tiene o que no tuvo nunca y a quien nunca se le exigió que tenga. La Universidad Politécnica y Artística del Paraguay confiere destacados profesionales al país. Más de 1.500 alumnos de la promoción 2019, profesor doctor Gerardo Fogel, pertenecientes a las distintas filiales y carreras de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, se graduaron el pasado 27 de noviembre. Se trata de jóvenes pertenecientes a 15 de los 17 departamentos de nuestro país, estudiantes de las facultades de Artes y Tecnología, Ciencias de la Salud, Ciencias Jurídicas, Ciencias Empresariales y Ciencias Sociales y Humanidades que conquistaron una etapa crucial en sus vidas con una majestuosa gala. A continuación compartimos el material. Para mí tiene un significado muy especial recibir esto en Paraguay, que es un país que adoro. Muchas gracias. Insto a todos los presentes a ser parte del cambio que queremos ver en nuestro querido Paraguay. Nada tiene más poder que la combinación de ideas y voluntad. Llevemos a cabo acciones que nos permitan mirar atrás y afirmar sueño cumplido. Muchas gracias. Lo que obviamente nos describe y insisto con esto, con crudeza, porque no podemos, como dice el dicho vulgo, tapar el sol con un dedo. La realidad del sistema carcelario en Paraguay se dio a conocer a partir de su crisis. Y es importante el reconocimiento para poder mejorar. Por eso, realmente aquí desde Visión País felicitamos que el principal responsable de administrar el sistema penitenciario describa con crudeza y con realidad el problema, porque eso permite identificar con claridad el diagnóstico, principio fundamental para toda formulación de política pública que apunte a un mejoramiento. Muy breve, pongo en perspectiva para los panelistas lo que había planteado en este bloque la ministra. A mí me parece muy interesante, incluso también, Francisco, lo que plantea la ministra en torno a mecanismos para mejorar la calidad al interior de las instituciones. Me pareció muy crudo eso que planteaba el caso de un guardiacalce sentado al lado de un interno para terminar justamente la escolar básica. Eso es una demostración de que hace falta mucho trabajar al interior del Estado en sí para formalizar ciertas situaciones que no se pueden coincidir bajo ningún sentido en una situación como esa. Lo otro que yo creo, y teniendo a la ministra aquí presente con nosotros, que nos pueda contar un poco la agenda de la modernización y la utilización de ciertas herramientas tecnológicas que van a ayudar a hacer de que pueda existir eso que decía en el bloque anterior, de la conexión entre el Poder Judicial y las penitenciarías o el Ministerio de Penitenciarías, con todo respeto, Ministerio de Justicia, para que puedan en ese sentido tener la posibilidad de justamente ese número que planteaba la ministra de 75% que no tiene una condena a través de estas herramientas, audiencias con videollamadas
herramientas que pueden ayudar justamente a acercar y que esto la dinámica pueda ser mucho más rápida. El Poder Judicial también tiene que hacer un mea culpa y tiene que mirarse al interior y ver justamente, no podemos tener un Poder Judicial de la década pasada, necesitamos tener un Poder Judicial acorde al siglo XXI. Yo, Francisco, si me permitís, muy cortito y también aprovechando la presencia de la ministra, más allá de la cotidianidad y de la realidad inmediata que le toca administrar, conocer cuál es la proyección de las políticas de reinserción, ¿verdad? Porque finalmente también tenemos que entender que estas personas están allí de manera temporal, ¿verdad? Que después la vida sigue y quizás también parte del rol que entiendo que quede relegado por la magnitud de la problemática que le toca administrar, pero no por eso deja de ser importante conocer un poco cuáles son las políticas de reinserción que se están trabajando desde el Ministerio. Bien, con estas preguntas vamos a la pausa. A la vuelta responderá a las preguntas de los panelistas la ministra y nos hablará concretamente de los planes de acción del Ministerio de Justicia. Brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Trabajar en la TV, en la radio, trabajar en casa porque soy mamá y esposa, no es fácil. Por eso, utilizo un sistema de descanso único. Claro, mi Sommier Materazzi. ¿Y por qué digo único? Porque se trata de la marca número 1 en calidad que me brinda todo para llevar una vida saludable y equilibrada. ¿Qué esperás para tener tu colchón Materazzi? En un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay, conocida por su sigla CODEUPI, en una década, en 10 años, casi se triplicó la población carcelaria. Y un dato preocupante es que de cada 10 personas privadas de su libertad, según el informe de CODEUPI, 9 viven en un hacinamiento, en una situación de hacinamiento crítico. Desde esa perspectiva queremos hablar ahora y atendiendo a las preguntas que habían formulado los panelistas. Esta situación, de crisis. En los bloques anteriores se diagnosticó de manera muy clara y reconociendo las debilidades del sistema penitenciario. Pero como queremos hablar en este bloque concretamente, como solemos acostumbrar, aparte de diagnosticar e identificar los problemas, ¿cuáles son las soluciones posibles también? Reitero, porque ya es costumbre aquí en Visión País no solo quedar con el problema, sino ensayar soluciones alternativas. Desde ese punto de vista, ministra, ¿hay algunos planes de acciones concretas en relación con la búsqueda de solución de todo lo que usted mismo estuvo diagnosticando? Sí, en general nosotros estamos trabajando aprovechar la construcción de nuevas cárceles y el tiempo que nos lleve, que es, calculamos aproximadamente 2 años de que estén listas. Eso no va a resolver el problema, pero sí va a descomprimir un poco el sistema. En cambiar o trabajar en una verdadera gestión penitenciaria, con un nuevo modelo alejado para casos de mediana y baja seguridad. Hay que hacer la discriminación porque los casos de máxima seguridad o de alta peligrosidad tienen otro tipo de gestión, ¿verdad? En eso se basa, ahí está la clave, y para eso necesitamos un personal formado en un instituto técnico superior, que el proyecto internamente dentro del Ministerio de Justicia está terminado, pero falta ajustarlo con el Ministerio de Educación porque queremos que sea un título de tecnicatura y poder ponerlo en funcionamiento en la brevedad posible para tener el tiempo suficiente de formar a las personas que van a trabajar en esos nuevos centros penitenciarios. Más allá de eso, y contestando un poco la pregunta de Juan Pablo, nosotros estamos trabajando con el sistema de videoconferencias. De hecho, que recibimos un premio de la Secretaría Nacional Anticorrupción. En 4º lugar quedamos. ¿Y por qué es tan importante? Porque esto ahorra dinero en viáticos del personal,
en gasto de combustible y asegura una cuestión, o sea, garantiza la seguridad si es que se usan, la Cámara de Diputados le llama medios telemáticos, no quiere circunscribirse a la palabra videoconferencias por si exista algún otro mecanismo que a ser utilizado. Y en ese esquema ahora estamos trabajando con el MITIC para poder cerrar el círculo con el Poder Judicial, porque en muchos lugares en el Poder Judicial no hay ni siquiera conexión a Internet. Entonces, estamos trabajando en ese esquema por un lado. Por otro lado, tenemos un plan piloto diseñado y proyectado, solo que nosotros como ministerio no tenemos nuestro poder, lo que sería el sistema de monitoreo por mecanismos, dispositivos electrónicos de control, lo que sería tobilleras electrónicas o pulseras o lo que fuere, porque ese presupuesto está en el Ministerio del Interior. Si bien nosotros tenemos el problema, la solución está en otro lado, ¿verdad? Y hasta que nosotros no apliquemos por lo menos un plan piloto, no vamos a saber si ese sistema va a servir o no para descomprimir el sistema con medidas no privativas de libertad. Porque también tenemos que reconocer que muchos jueces, por desconfianza del control de la aplicación de medidas no privativas de libertad, es que están decretando la prisión, más bien por una cuestión de gestión de la libertad y no porque se cumplan o no los requisitos para la prisión preventiva. Entonces, eso va a ayudar para que en esos casos el juez descanse un poco en una oficina interinstitucional que va a tener representación de todos los órganos, o debe tener representación de todos los órganos del sistema de justicia, pero el control es tecnológico, ¿verdad? Del cumplimiento o no de las medidas, el arresto domiciliario o de cualquier otra medida que pueda otorgarse. Esas son alternativas inmediatas que van a ayudar a descomprimir el sistema y que mayormente con la existencia de los nuevos centros penitenciarios esperamos ya tener inclusive salas de audiencias, porque hay casos en los que los jueces prefieren trasladarse y realizar el juicio o la audiencia en el penal, de una manera en la cual la responsabilidad nuestra es garantizar la seguridad de ellos, y eso depende mucho de la infraestructura, porque si está adelante en una zona alejada de la población propiamente, no habría ningún peligro. Y también nosotros tenemos el sistema de información penitenciaria, que es un sistema, si bien es todavía precario, por lo menos ya podemos decir que tenemos todas las fichas de todos los internos cargadas en un sistema online, ¿verdad? Esa ficha, decimos que es precario porque tiene los datos personales y la información procesal, y tiene capacidad de extraer datos con algoritmos de cuántos procesados, cuántos condenados, cuántos extranjeros, etcétera. Pero todavía no tiene todo lo que nos gustaría que tenga, que es la ficha del interno, es mucho más amplia que solamente los datos del proceso. Todos los datos médicos, todos los datos psicológicos, todos los datos de trabajo social, todos los datos educativos, de conducta, concepto, disciplina, si tiene sanción o no por incumplimiento de una medida disciplinaria dentro del penal, y también si es que está o no en un programa de fomento espiritual. Y decimos espiritual en general porque todas las iglesias trabajan con nosotros, de todas fundaciones con un enfoque de distintas religiones. El Código de Ejecución Penal tiene como uno de los pilares del tratamiento penitenciario la espiritualidad, y tenemos que decirlo. Las personas, los pastores o las personas laicas o los voluntarios religiosos o los sacerdotes o las monjas son los que más trabajan en la persona del interno, más que otros sectores que no se ocupan tanto porque ellos trabajan donde nadie quiere trabajar, ¿verdad? Ha llegado el momento de reinventar tu descanso con una de las exclusivas líneas de Sommiers Materazzi. Materazzi es la marca que apuesta a las tecnologías para el descanso, representando lujo, calidad y salud. Para más información, contacta vía WhatsApp 0983 58 93 02 o llamando a la línea alta 021 32 73 498. Showroom Avenida Nazaret, esquina Dr. Mario Mallorquín, o visitando su página www.materazzi.com.py. Quiero aprovechar la presencia de la ministra para una
pregunta que para mí es fundante, lo que tiene que ver con la finalidad, digamos, de un sistema carcelario que, por lo menos lo que dice la literatura, es trabajar la reinserción del recluso en la sociedad. Y atendiendo al dato estadístico que el 9.1%, digamos, son reincidentes, es un dato no menor para atender ese principio fundante, digamos, del objetivo de una penitenciaría. ¿Cómo están trabajando en ese sentido esa finalidad? Sí, tu pregunta está relacionada a la pregunta de Karina. Bueno, nosotros tenemos programas, realmente nuestros programas son de rehabilitación, porque la reinserción se da con la salida de las personas. Claro. ¿Verdad? Rehabilitación nomás suena, parece un término médico o de adicción, está vinculado más a una enfermedad, ¿verdad? Y en esos programas, nuestros programas hoy son deficitarios porque no tenemos espacio físico suficiente para el desarrollo de esos programas. No tenemos mucho espacio para talleres, no tenemos mucho espacio para huertas, no tenemos mucho espacio para educación, porque la educación pública que se da en los centros penitenciarios es un programa de rehabilitación o de reinserción. Espacios para capacitación laboral, es una pelea constante de que no se toquen las aulas, de que no se toquen las herramientas, de que no se entren los talleres para otra cosa. Entonces, es un trabajo un poco difícil o bastante difícil desde el punto de vista en que no hay espacio físico para desarrollar suficientemente esos trabajos. Aún así, el problema básicamente no es la cantidad de programas internos que haya, sino que estos alcancen para todos. Eso es por un lado. Nosotros no hacemos discriminación entre condenado y procesado. El procesado, si quiere trabajar, trabaja, si quiere estudiar, estudia, porque no tenemos tampoco las condiciones para ser tan exquisitos. Pero la clave es el nexo entre el sistema y la salida. Ahí es donde nosotros tenemos el punto más débil, donde podríamos hablar de que es prácticamente nulo y es donde es categórico que el resto de la sociedad y del Estado tiene que trabajar con el sistema. En los procesos de reforma que nosotros estamos diseñando, se llaman oficinas del medio libre, que son las oficinas que preparan, o sería la asistencia postpenitenciaria que prepara a la persona que sale del sistema para que se reinserte propiamente. Y lo ideal es, dicho en términos vulgares, bueno, vos sos electricista, trabajo con la gobernación en la municipalidad, ¿dónde hace falta electricista? Ahora tenemos que trabajar en el aspecto cultural. Usted le va a dejar a un electricista que salió de la cárcel a que entre a arreglarle en su dormitorio la llave de eléctrica. El dilema del estigma, ¿no? El dilema del estigma, que es importante que se trabaje como una, no sé si campaña de sensibilización sería suficiente como para romper esa barrera en la cual somos nosotros y ellos, ¿verdad? Por una cuestión propiamente del concepto de seguridad, de que yo no le voy a dejar en mi casa jamás que entre una persona en estas condiciones. Cuando que hay comunidades enteras que trabajan netamente con personas privadas de libertad, inclusive una persona que hoy está en el gobierno y que ya estuvo en gobiernos anteriores, tenía todo el personal de su empresa con personas que habían pasado por el sistema. Debe ser uno de los mejores programas del año de Visión País. En primer lugar, por, digamos, la claridad en las explicaciones, por la identificación en el diagnóstico y también por las soluciones alternativas que se plantean. Lastimosamente se nos fue el tiempo, pero agradecemos muchísimo a la doctora Cecilia Pérez, ministra de Justicia, por colaborar con nosotros hoy en nuestro análisis. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos también a los panelistas. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza,
la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Tema de análisis hoy en Visión País fue el balance del sistema penitenciario en nuestro país. Nos acompañó la doctora Cecilia Pérez, ministra de Justicia, entidad del Estado, encargada de la administración del sistema penitenciario en nuestro país. El diagnóstico planteado por la ministra de Justicia realmente describió la situación de los hechos y se ajustó a la veracidad de los acontecimientos que generó la crisis carcelaria en nuestro país. Datos preocupantes compartió con nosotros la ministra de Justicia. En primer lugar, nos habló de que del total de la población carcelaria, el 75% no tiene condena. Y esto obviamente no depende del Ministerio de Justicia, sino de la Administración de Justicia, y en ese caso la figura del Poder Judicial no solamente es importante, sino determinante. Por otro lado, nos hablaba también de las debilidades de los recursos humanos, de los que fungen como los guardiacárceles, muchos de ellos con una formación, digamos, muy precaria para la responsabilidad precisamente que le asignan. Y esto es una cuestión histórica que manifestó la ministra, que han diseñado una institución terciaria, no universitaria, en conversaciones con el Ministerio de Educación para poder cualificar mejor a los recursos humanos que cumplen ese rol. Por otro lado, nos decía con claridad la ministra que la solución no es simplemente aislarles, digamos, a los que cometen algún hecho punible en las cárceles. La solución no es esa. Habría que mirar el dilema de manera mucho más sistémica. Pero que obviamente, como esa es hoy la realidad, hay que responder a esa realidad. Se estima que aproximadamente hay, digamos, 15.000 reclusos conformando la totalidad de la población penitenciaria del país, cuando la infraestructura edilicia solo puede acoger a 8.000, y que en ese contexto se está buscando una solución con más construcción de cárceles, que nos decía la ministra, se estima que en 2 años se tendrá la infraestructura conforme a la población que se tiene. Lo cierto y lo concreto es que bastante esperanzador es lo que nos manifestó la ministra, pues ella dijo que se está reorientando la política pública del sistema penitenciario atendiendo a la crisis que se había generado durante este año. Ojalá que esa política pública transforme la realidad de que las cárceles en Paraguay representan una bomba de tiempo. Han sido los titulares de la prensa escrita a raíz de la crisis. Ojalá ese titular mejore en breve tiempo. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, con los auspicios de la Universidad Nacional de Pilar, Materazzi, Reinventamos el Descanso, Café Confitería Don Panadero, con insumos y materias primas de IHA SRL.